Ok, el análisis de riesgos es la base primordial de la actuaría. ¿Cómo usted ha notado la relevancia que ha tomado el cambio climático en el ámbito actuarial? Bueno, pues yo creo que desde el inicio de la historia de no solo de la actuaría, sino de los riesgos, el cambio climático ha sido uno de los principales eh, elementos que impactan la economía de las familias, de las empresas y de los países. Entonces, no es nuevo el hecho de que una inundación, una sequía y cualquier otro fenómeno meteorológico pues, afecte la economía de, insisto, de las familias, de las empresas o de los países, ¿no? Últimamente ha tomado mucho más relevancia porque tenemos más conciencia y nos enteramos más de las cosas. Claro. Y segundo, eh, se ha podido incorporar, y eso sí es gracias a la actuaría y a la actuaría, a los sistemas de información, a las computadoras, a todo lo que se ha desarrollado en los últimos 40 o 50 años, que cada vez podemos medir con mayor precisión el impacto económico de los riesgos meteorológicos. Y entonces, pues sí, obviamente se ha visto afectado y así es como se ve. Vale, perfecto. Luego, en el contexto de la gestión de riesgos, ¿qué tan útiles consideras los índices climáticos para anticipar las tendencias a largo plazo en fenómenos extremos? ¿Me puedes repetir, por favor? ¿Qué En tanto el, considero? ¿Qué tan útiles consideras los índices climáticos para anticipar tendencias a largo plazo en fenómenos extremos? Uf, mira, considero que son un buen indicador, pero hay un libro que leí, de hecho, cuando estudiaba yo la carrera de actuaría, que es este de Fooled by Randomness, y el otro que era el de Black Swan. Me parece que los dos son del mismo autor de Taleb. Ujú, Y en ambos casos habla de cómo te puede burlar el azar, aunque sigas una tendencia o aunque sigas, eh, no quiero decir que no lo hagas, lo tienes que seguir midiendo, pero cuando hay una catástrofe y son muy complicadas de predecir, ¿no? Literalmente el de Black Swan habla de eso, que nadie está preparado para un Black Swan. E incluso el autor, el que escribe este libro, acaba beneficiándose de manera importante en los mercados financieros porque él apuesta a los Black Swans. ujú. Él apuesta a lo poco probable, a lo que tiene muy poca probabilidad, en muchos años va a tener una probabilidad y acaba haciendo dinero, ¿no? Entonces, eh, a ver, son muy útiles en términos de medir y crear una cultura, pero para predecir o para poder soportar eh, el impacto económico de un riesgo catastrófico, hijo, se vuelve súper complicado, ¿eh? Claro, sí. ¿Cómo crees que la industria aseguradora puede utilizar la gran base de datos con la que cuenta para mitigar riesgos relacionados con el cambio climático? Bueno, la industria aseguradora yo creo que ya lo está haciendo, ¿no? La industria aseguradora seguramente está incorporando todos este tipo de índices eh, de todos los fenómenos meteorológicos, geológicos. Esos yo creo que ya los está incorporando. Cualquier póliza, vaya, cuando yo estudié la póliza de terremotos, claramente incorporaba estadísticas de terremoto, ¿no? Entonces, la industria aseguradora seguramente se beneficia de que es más fácil recabar, de que Ujú, es más fácil analizar y de que cada vez hay más datos, ¿no? De cuáles han sido los, no los efectos, cuáles han sido las causas primordiales de algún efecto climático, ¿no? Muchas veces se creía el fenómeno climático per se, es decir, una inundación, voy a decir, pero no se evaluaba que a lo mejor la inundación venía de algo que se produjo 20 años antes a través de una modificación del ser humano en la creación del urbanismo de una ciudad o cosas así, ¿no? Es decir, te pongo el ejemplo más obvio, ¿no? Es obvio que si haces una ciudad junto al mar, cuando venga un huracán, las claro, pérdidas serán mayores, ¿no? sí, Entonces, por ahí va el tema. claro.
¿Qué papel pueden desarrollar los actuarios en la toma de decisiones de las empresas que enfrentan el cambio climático? A ver, los actuarios yo creo que se deben de poner, evidentemente, hacer el análisis histórico, estadístico, pero también se tienen que poder hacer modelos actuariales que ayuden no solamente a través de modelos probabilísticos, sino cada vez incorporar más los modelos más, déjame llamarles cualitativos, como los bayesianos o algunos otros que te ayuden a meter pocos datos con mucho más probabilidad de entender escenarios. No quiere decir que le vayas a atinar, pero puede decir que puedes reservar mejor el dinero que tienes que ir guardando o el costo que tienes que ir trasladando a distintos actores de la sociedad para poder afrontar esos riesgos. Eh, yo creo que los actuarios también tienen una enorme responsabilidad de estarle trasladando eh, información pertinente para comunicar. El Justo. actuario como el que normalmente se ha visto como el que hace los cálculos y entrega una fórmula o un número, y la verdad es que los actuarios bien deberían de estar más bien produciendo con esa información Mm, eh, modelos de, porque algo que podría estar haciendo esto es hacer una cultura de prevención, no solamente de, insisto, fenómenos inmediatos, sino de las causas principales de los fenómenos catastróficos. claro. Ya yo creo que el actuario podría desarrollar todo un área de trabajo. Justamente, la siguiente pregunta va como con lo que dices. Dice que si estas decisiones que toman pueden influir en la creación de políticas relacionadas con este tema. Pues mira, esa sería como política pública y ahí, pues sí, la política pública se debe de basar evidentemente en la estadística y lo que más le convenga a la total población. Y el tema de política pública se vuelve complejo porque además trasladas el costo de una tragedia o de una catástrofe a toda la sociedad a través de los impuestos. Entonces, un ejemplo claro que tenemos en México y que además políticamente fue muy controversial fue el Fondo de Desastres Naturales que el presidente López Obrador eliminó. Sí, sí. Pues el Fondo de Desastres Naturales básicamente era una reserva actuarial para hacerle frente a principalmente huracanes Ujú. y que habíamos estado utilizando de manera frecuente en los últimos años, ¿no? Entonces, como política pública, pues hoy, pues la semana pasada hubo dos huracanes en el país y hubo desastres naturales importantes en el estado de Guerrero, Acapulco principalmente, y hoy no se cuenta con un Fondo Nacional de Desastres Naturales, ¿no? Y entonces ahí pues se va a tener que presupuestar en un año particular el ayudar a dichas poblaciones, ¿no? Entonces, claramente la actuaría debe de estar ayudando a generar los datos para poder diseñar política pública, ¿no? Perfecto.